En el vídeo anterior vimos cómo puntuar en el quintil inferior de las pruebas de inhibición estaba asociado a sufrir un riesgo aumentado de problemas como mala salud, adicción a sustancias, problemas socioeconómicos o laborales, que tus hijos crecieran en condiciones no idóneas o incluso riesgo aumentado de dar con tus huesos en la cárcel. Asimismo, la disfunción inhibitoria estaba presente en bastantes psicopatologías, tanto infanto-adolescentes como adultas, refiriéndonos al alumnado de escolarización obligatoria. La más frecuente sería el TDAH. Aproximadamente 3/4 o más de los niños adolescentes diagnosticados con TDAH presentan disfunción inhibitoria. Por esa razón, en los centros de primaria y secundaria es absolutamente necesario tener previsto algún procedimiento de evaluación de barrido de la función inhibitoria y también programas de intervención respaldados por la evidencia para mejorarla. En este vídeo nos ocuparemos de la primera parte de estos dos elementos, la evaluación de barrido del funcionamiento inhibitorio. La primera cuestión que tenemos que resolver es qué tarea seleccionamos, porque hay un montón de ellas, pues tareas de conflicto e interferencia como el STRUP o la antisácada, tareas de demora de la gratificación o tareas de bloqueo de respuestas. Bien, ¿qué criterios utilizamos para seleccionar la tarea? Pues hay varios criterios. El primero sería saturación en un factor latente de inhibición. Veamos qué es eso. Simplemente es el coeficiente de saturación factorial con la variable latente de inhibición. En este caso, por orden, el mayor vemos aquí que es la antisácada, seguido del STRUP y luego la parada de respuesta. Pero hay otros 3 criterios tan importantes o más como es la activación en el escáner de resonancia magnética funcional de las estructuras implicadas en el funcionamiento inhibitorio, y en este caso, en el caso de la antisácada, los resultados son poco satisfactorios porque, por ejemplo, la prosácada y la antisácada activan de manera similar la corteza prefrontal dorsolateral y además, en vez de activar esta estructura, una estructura ligeramente anterior al área motora suplementaria, activa el área motora suplementaria propiamente dicha, de modo que el perfil fMRI del antisácada no es el más deseable o puro. También sería importante que la tarea que empleáramos provocara una activación diferencial en los escáneres de resonancia magnética funcional de los sujetos con disfunción inhibitoria, que nos permitiera diferenciarlo de los sujetos neurotípicos. Y también, por último, sería importante que mediante algún procedimiento matemático, una ecuación de regresión, a partir de los resultados de la tarea que empleáramos para evaluar la inhibición, pudiéramos predecir con buena sensibilidad y especificidad, pues por ejemplo, el diagnóstico de TDAH. Ya os digo, más del 75% de las personas con disfunción inhibitoria en edad escolar satisfacen los criterios diagnósticos del TDAH. Bien, la prueba, aunque la antisácada es una prueba relativamente reciente, comparada con otras más antiguas, con el STRUP, por ejemplo, el STRUP es del año 35 y la antisácada es del 78, por eso hay mucha más investigación acerca del STRUP como medida de la función inhibitoria que de la antisácada, y en la antisácada es más bien la investigación se ha hecho más con adultos que con
niños y adolescentes, aunque la investigación con adultos está empezando a dar buenos resultados. Aquí vemos, por ejemplo, que distingue entre adultos con o sin diagnóstico de TDAH, tanto en sus tiempos de reacción en la antisácada como en la precisión, y que también es sensible a la toma de medicación. Pero bueno, en todo caso, el test de Stroop, que es 43 años más antiguo, tiene mucha más investigación. Vamos a ver una de estas investigaciones particularmente relevante, y además está hecha en España en 2010, publicada en Revista de Neurología por parte de López Villalobos y su grupo de Castilla y León, que emplearon 100 niños diagnosticados de TDAH de entre 7 y 11 años y 100 controles. Pasaron la prueba de Stroop intentando encontrar, ya os digo, esa ecuación de regresión con utilidad diagnóstica. Bien, encontraron que en la última lámina, bueno, ya sabéis que el test de Stroop tiene una primera lámina en la que hay palabras escritas en blanco y negro, luego otra segunda lámina en la que hay colores escritos en X y hay que nombrarlos, y por último la lámina palabra-color en la que hay palabras escritas en un color que interfiere. Pues por ejemplo, la palabra verde escrita en color rojo, y pedimos a los sujetos que nos nombren el color, lo que crea un conflicto. Bien, aquí vemos como la capacidad de desempeño en esta última lámina crece muy rápidamente entre los 7 y los 11 años, y que hay diferencias que en muchas ocasiones sobrepasan una desviación típica entre sujetos TDAH y sujetos controles. De hecho, López Villalobos y su grupo pudieron demostrar, en primer lugar, que la fórmula Golden, que es la que viene en el test editado por TEA, no tiene utilidad diagnóstica. De modo que simplemente podemos hacernos con la última lámina del test de Stroop, que es de libre acceso, y aplicar esta fórmula, que sí tiene una sensibilidad del 81% y una especificidad del 72% si usamos un punto de corte de 0,48. Si utilizamos un punto de corte un poco más alto, va perdiendo sensibilidad y va aumentando especificidad, ¿vale? Recordemos que la sensibilidad es el porcentaje de verdaderos positivos dividido entre la suma de los falsos negativos y los verdaderos positivos, y la especificidad es el porcentaje de verdaderos negativos dividido entre la suma de falsos positivos y verdaderos negativos. Bien, el problema con bueno, digamos que esta ecuación que hemos visto anteriormente, que parece muy compleja, es una ecuación de regresión logística, pero sin embargo es bastante fácil ponerla en una hoja de cálculo, ¿vale? Y simplemente pasamos la última lámina de Stroop, contamos cuántos colores ha nombrado correctamente el niño o la niña en 45 segundos, y luego ponemos aquí en esta celda su edad, ¿vale? Supongamos que tiene, pues yo qué sé, 12 años y 3 meses. Ponemos 12,25 años, y aquí ponemos el número de colores que ha leído correctamente. Pongamos que ha leído correctamente 35 colores, ¿vale? Bien, pues nos da una puntuación de 0,57, que como es mayor de 0,48 nos indica que es bastante probable que satisfaga, bueno, nos dice por un lado que tiene disfunción inhibitoria, y por otra parte que es bastante probable que satisfaga a los criterios diagnósticos para el TDAH, cosa que podemos comprobar pasando el cuestionario a los padres. Pero
El problema es que el test de Stroop no se puede pasar de forma colectiva. De hecho, ni siquiera se puede pasar, se puede comprobar bien el perfil em, de resonancia magnética funcional porque al nombrar, al hablar, los movimientos de la cabeza interfieren con los resultados. Por esa razón, Bush y otros emplearon en vez del struct palabra color el struct cantidad número, ¿vale? Recordad que hay que teclear el número de caracteres, por ejemplo, 222 hay que teclear 3, porque hay 3 doses, ¿vale? Esto es una condición de interferencia. En esas condiciones de interferencia, relativamente de las neutras, es decir, restando la activación de esta estructura, que es la parte cognitiva de la corteza cingulada anterior o la parte anterior de la corteza cingulada media, como se llama más bien ahora, es la activación que se produce en los ensayos de interferencia o incongruentes respecto de los ensayos neutros. Un ensayo neutro es, por ejemplo, 3 letras, Z, 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 nombrar, decir que es 3, que hay 3 caracteres, ¿de acuerdo? De modo que los ensayos en los que hay interferencia activan más la corteza cingulada anterior, ¿vale? Que es uno de los criterios de selección de tareas que habíamos visto, de modo que esta parece tener muchos números. Bien, además, y este sería el tercer criterio, esta activación extra en los ensayos incongruentes respecto de los neutros no aparece en los sujetos TDAH, ¿vale? No se activa diferencialmente la corteza cingulada anterior. Como compensación activan más la corteza ventrolateral inferior, la ínsula y también algunas estructuras del estriado. Bien, el único problema con estas tareas es que en general los estudios con resonancia magnética funcional emplean muy pocos sujetos. Aquí, por ejemplo, Bush empleó solo 8 sujetos TDAH y 8 sujetos controles, ¿vale? Muy poquitos. Por esa razón, entre 2016 y 2018 yo empleé muestras grandes para validar esta tarea. Obtuve datos normativos para toda la secundaria obligatoria con casi 600 alumnos y también hice un estudio de validación con aproximadamente unos 200 alumnos de primero de ESO en los que vimos que la tarea Pebble, que utiliza el efecto cantidad-número, que llaman inadecuadamente en esta batería Pebble-Stroop, tiene las correlaciones significativas al nivel 1 con 1000 con variables como la inteligencia general, esto es una variable latente, como la memoria de trabajo, otra variable latente extraída de una prueba de memoria de trabajo verbal y otra visoespacial, con connections, con lo que se alcanza la correlación más alta, con el rendimiento académico, con la competencia sintáctica o chunking a partir de también otra variable latente extraída a través de varias pruebas de competencia sintáctica. Bien, hay que decir que la correlación con el rendimiento académico se ve disminuida por una circunstancia curiosa. Hay sujetos, más bien chicas, generalmente, que puntuando en la zona del déficit de las pruebas de inhibición tienen un rendimiento académico no solo inferior a la media, sino notablemente superior. En el caso de estas chicas, normalmente lo que encontramos es alta ansiedad o un alto grado de perfeccionismo, algunos rasgos, digamos, de tipo obsesivo. Recordemos que en estas dos condiciones hay una activación aumentada de la red del modo por defecto, que es la que regula la memoria episódica y que tiene una fuerte relación con los resultados académicos, porque los procedimientos de evaluación se basan mucho todavía en este tipo de memoria. Bien, veamos dónde está en la batería Pebble el number stroop y cómo se ejecuta. Es muy sencillo. Nos vamos, después de abrir Pebble, nos vamos por orden alfabético en batería hasta stroop. Seleccionamos number stroop.
hay la respuesta a esta tarea, el baremo está obtenido con una respuesta, con las teclas 1, 2, 3, pero del teclado numérico, no de la fila de números. Por esa razón, hay que cargar un parámetro que nos guía la respuesta hacia ese teclado numérico y no hacia la fila de números, ¿vale? De modo que cargamos esos parámetros y entonces ejecutamos la prueba, ¿vale? En la prueba lo que tenemos es que las instrucciones dicen que si nos aparece un carácter Z o 2, tenemos que presionar 1. Si nos aparecen dos caracteres, dos M's o por ejemplo el 33, tenemos que presionar 2. Y si nos aparecen tres caracteres, por ejemplo el 111, tenemos que presionar 3. Hay una pequeña, unos pocos ensayos de familiarización y luego ya pasamos al test, que son creo que unos 130 ensayos o algo así, no recuerdo, o más, 180 o 190 ensayos, pero en cualquier caso la prueba dura menos de 5 minutos. Bien, veamos, aquí tendría que presionar 1, aquí tiene que presionar 3, aquí tenía que presionar 1, aquí 3, aquí 2, etcétera. Bien, vale, pues esto sería la parte de prueba. Luego tendríamos la parte de ya de test propiamente dicho, y al cabo de 5 minutos se nos generaría estos resultados. Vamos a ver algún tipo de resultado que tengamos. El resultado se guarda en la carpeta correspondiente a Stroop en Data. Vamos a ver, por ejemplo, este es un caso de segundo de eso, ¿vale? Bien, vamos a ver, hemos obtenido un tiempo de reacción, un tiempo de reacción promedio en los ensayos incongruentes, que son los que están marcados con I, de 590 y un porcentaje de acierto del 96%, ¿vale? Esta persona lo ha hecho relativamente normal. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es abrir la calculadora o una hoja de cálculo, ¿vale? Y copiamos, bueno, ponemos 590,27 y lo dividimos por el porcentaje de aciertos de 96,42, ¿vale? Eso nos da 612 milésimas de segundo, porque estos son milésimas, ¿vale? Bien, ahora sencillamente lo comparamos con el baremo. Hemos dicho que era una persona de 12 años que había obtenido 600, perdón, de 13 años en este caso, porque era segundo de la ESO, que había obtenido 612, de modo que estaría en el percentil 87, ¿vale? Tiene una buena función, una sólida función inhibitoria, ¿vale? Fijaos que el baremo te da un percentil menor cuanto mayor son esas milésimas de segundo, ¿vale? Está baremado a la inversa, como debe ser, porque las personas con disfunción inhibitoria tardan un poquito más. Bien, bueno, pues ya tenemos baremado esta baremada y calificada la prueba, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos en el caso del alumnado que puntúa en la zona de déficit? Típicamente el percentil 10, aunque por cuestiones de seguridad es mejor extenderlo al 15, ¿vale? Después de obtener resultados y aplicar el baremo,
tenemos que decidir si esas personas que han puntuado bajo es si realmente presentan disfunción inhibitoria o es que no entendieron bien las instrucciones en una situación de pase colectivo. Entonces lo que haremos será retestarlos, pero no de nuevo con la prueba Number-Strup, sino con retestarlos de forma individual con el Strup palabra-color, la lámina que veíamos antes, y aplicar la fórmula de Villalobos y otros, esa ecuación de regresión logística. Si se confirma el positivo, como en 3 de cada 4 casos estos sujetos van a presentar TDAH, es oportuno pasar cuestionarios de los criterios TDAH a los padres si el niño o la niña todavía no tienen este diagnóstico. Si se confirma el diagnóstico y además hay indicios de alta ansiedad, o de indicios de depresión, de problemas de personalidad, habría que explorar también otras posibles psicopatologías. Bien, y esto es todo por este vídeo. El siguiente lo dedicaremos a cómo dar respuesta a la disfunción inhibitoria desde los centros de secundaria, la educación secundaria obligatoria. Gracias por la atención.